Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en un libro, producto de la labor investigativa de infiltración, de un periodista español que firma bajo el seudónimo de Antonio Salas, sobre el mundo skinhead en España. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Un topo en el movimiento neonazi español. Un año camuflado bajo la piel de un skinhead. De este modo cabe resumir la experiencia que Antonio Salas cuenta sin escrúpulos en este libro. Diario de un skin es la confesión de quien ha logrado, por primera vez, infiltrarse sin levantar sospechas en un grupo tan peligroso que no perdona los errores. Armado con una cámara oculta y parapetado tras una falsa identidad, construyó un personaje lo suficientemente convincente como para ganarse la confianza de sus iguales y vivir desde dentro la terrible realidad de los cabezas rapadas. El orgullo y los sentimientos de odio de los ultras, los actos violentos en los que participan, su implicación en las peñas futbolísticas, sus alianzas con grupos internacionales afines a través de Internet son, entre otros muchos, los aspectos que se desarrollan en estas páginas sin precedentes. Análisis. Diario de un skin es el primer libro del periodista español Antonio Salas, y está bien. La intención del presente análisis, si es que se le puede llamar tal, es sobresaltar ciertos puntos de la lectura que más atraparon mi atención. En ningún momento pretendo hacer un resumen de la misma, ni, mucho menos, sustituir la capacidad crítica que cada uno de los lectores pueda aplicar a su ejercicio lector, si es que se quieren aventurar a sumergirse en el texto. Dicho lo anterior, a continuación, se presenta un breve balance de ciertas reflexiones que me atrajeron de cada uno de los capítulos. Capítulo 1. La infiltración. El texto abre con las siguientes reflexiones. Quien esto escribe ha realizado numerosos trabajos de investigación introduciéndose como infiltrado en diversas organizaciones, desde mafias hasta sectas satánicas pasando por grupos de extrema izquierda o redes de trata de blancas. Pero nada le resultó tan difícil como introducirse durante casi un año en la piel de un skinhead. En todos los casos, según mi experiencia personal, el infiltrado debe seguir un proceso de mutación muy similar al de un actor cuando prepara un papel. No basta un disfraz o un cambio estético, tampoco es suficiente con estudiar el fundamento teórico del colectivo que deseamos investigar. Al menos si el objetivo es un grupo potencialmente peligroso y pretendemos profundizar en el objeto de nuestro estudio y no limitamos a la elaboración de un reportaje superficial y simplista. Es factible, y hasta sencillo, disfrazarse de heavy metal para introducir la cámara oculta en un concierto clandestino, o acudir a un barrio marginal para filmar una compra de heroína, o visitar un prostíbulo y entrevistar a hurtadillas a la esclava sexual de una mafia rusa, o engañar a un traficante de armas para grabar la adquisición de un revólver ilegal. Pero lo verdaderamente complejo, angustioso y psicológicamente agotador es asumir la personalidad tan diferente a la propia durante un periodo largo de tiempo. El trabajo de un topo es similar al de un actor, solo que en el caso de cometer un error, nadie dice «corten» para repetir la escena. Y un error dentro de ciertos grupos puede suponer que no haya más escenas. En este tipo de trabajo no hay segundas oportunidades. Por eso es tan importante que el infiltrado consiga acomodarse lo mejor posible a la nueva personalidad que ha de asumir. Un periodista infiltrado tiene mucho más que perder ante otro tipo de topos. Si la infiltración es desarrollada por un funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado, policía, servicio de inteligencia, etc., el riesgo, en caso de ser detectado, es alto. Pero si es un periodista armado con una cámara oculta, el riesgo se multiplica por 1000. En primer lugar, un grupo presuntamente delictivo sabe que las consecuencias de atentar contra un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado pueden ser muy graves. Darle una paliza a un periodista, incluso asesinarle, no tendrá la misma repercusión en el ámbito policial que la agresión a un compañero. Además, un infiltrado que pertenezca a cualquier cuerpo de seguridad del Estado puede ir armado y, en general, se supone que un periodista no. Por otro lado, el reportero que trabaja con una cámara oculta lleva adherida a ella una sentencia de muerte. Evidentemente, si un grupo de narcotraficantes, una banda terrorista o la mafia sospecha del topo, puede actuar con mayor o menor violencia según lo intensas que sean sus sospechas. Pero si al cachear al infiltrado le descubren una cámara oculta, las sospechas se tomarán en seguridad absoluta. Y obrarán en consecuencia. Las cámaras ocultas son un instrumento excelente para captar fragmentos de realidad sin adulterar.
Congelan secuencias temporales en las que todos los datos, actos, reacciones, comentarios y movimientos del objeto de nuestra investigación quedan fielmente registrados. Pero, en contrapartida, suponen un lastre porque restan capacidad de movimiento al infiltrado y dividen su concentración, ya que la mayoría de los equipos de grabación que utilizamos, al menos hasta fecha de hoy, tienen una autonomía de 90 minutos. Pasado ese tiempo, el topo deberá encontrar un lugar discreto para cambiar las baterías y las cintas de la cámara y renovar sus 90 minutos de vida. Y doy fe de que, en ciertas circunstancias, resulta muy difícil conseguir que no descubran tu falsa identidad, acordarte de cambiar las cintas y las baterías y encontrar un lugar donde hacerlo sin levantar sospechas, todo ello a la vez. Dicho lo anterior, comienza la narración sobre cómo, poco a poco, el periodista se va transformando en un neonazi, mediante la adopción de su estética y sus preferencias en música, literatura y actividad física. Después de superar los primeros obstáculos en la comunicación con los neonazis vía Internet, como lo es la comprensión del argot y la semiótica de la jerga neonazi, llegaba el momento de conocerlos en persona. Al respecto, el autor escribe lo siguiente. Y así transcurrieron 3 meses. Era el momento de ir más allá. De dejar la cómoda impunidad de actuar escondido tras un teclado de ordenador y dar el gran salto. La verdadera infiltración. Llegaba la hora de entrevistarme cara a cara, en persona, con los neonazis con los que llevaba meses escribiéndome. Y confieso que estaba aterrorizado. Es fácil jugar a los infiltrados, protegido por la clandestinidad de un nick anónimo en Internet. La pantalla del ordenador es un excelente escudo que nos permite envalentonarnos y creer que estamos realizando una brillante investigación periodística sin correr más riesgo que quedarnos sin monedas para pagar la conexión. Pero otra cosa muy distinta es enfrentarse a ellos cara a cara. En persona. Sin teclados, ratones ni pantallas. Sin más protección que nuestro ingenio, nuestra capacidad de improvisación y, sobre todo, grandes dosis de sangre fría. Capítulo 2. Cabezas rapadas, corazones furiosos. En este episodio se narra el primer encuentro con los skins. Además de la historia originaria del movimiento skin, que, dicho sea de paso, no tiene nada que ver con el movimiento neonazi y su múltiple caracterización, según el subgrupo de skins al que se pertenezca. También se narra la red de comercio sobre propaganda neonazi que existe en España, literatura, música y ropa, principalmente. Al respecto, el autor cuenta la siguiente experiencia. No tengo palabras para describir el espectáculo que supuso observar a aquellos cabezas rapadas cuando les entregué el paquete y lo abrieron ante mí. Ignoraba que había transportado hasta ellos 4 primeras ediciones de libros alemanes, publicadas por el Tercer Reich en 1933, tras el ascenso de Hitler al poder. Por un momento me parecieron niños abriendo los regalos de sus padres un 6 de enero. Gritaban, saltaban, lloraban embargados por la emoción. Evidentemente no me encontraba ante unos muchachos que se habían dejado seducir por una moda pasajera o que formaban parte de una tribu urbana por mero esnobismo. Aquellos skins vibraban, desbordados por un sentimiento nacionalsocialista que me era ajeno, pletóricos de gozo y alegría. Y creo que puedo afirmar que, de alguna manera, veneraban aquellos libros como si fuesen reliquias religiosas, al acariciar suavemente los sellos originales del Reich impresos en las primeras páginas, sin duda por algún bibliotecario berlinés, durante los albores de la Segunda Guerra Mundial. No me resisto a transcribir algunos de sus comentarios, inmortalizados por mi cámara. Calificaban aquellos libros con expresiones tan curiosas como metralla salvífica, refiriéndose a que se trataba de textos originales del Tercer Reich, que no podían haber sido intoxicados por los judíos. Los nazis afirman que se ha mutilado el texto de todos los libros del Reich publicados después de la guerra. Baste decir que llegaron a lavar aquellos libros con agua y jabón, literalmente, por si algún judío los ha profanado con sus sucias manos. Capítulo 3. El movimiento skinhead en España. En este episodio se cuenta la historia de los grupos de ultras y su vinculación con el fútbol. En cuanto a la infiltración, poco a poco, se introduce en el grupo de Ultrasur y llega con su considerado líder entre las sombras, Álvaro. Gracias a este sujeto, conocerá a otro, quien le dará entrada al núcleo de la organización Skinhead de Madrid y de toda España, la denominada Bodega. Aquí descubrirá los diferentes nexos y círculos de propaganda entre los diferentes grupos nacionalsocialistas. Capítulo 4. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Aquí se narra cómo el periodista se infiltra en organizaciones de izquierda para conocer el otro lado de la moneda sobre el movimiento skin y seguir sacando información.
Al respecto, el autor realiza la siguiente reflexión. Una vez más insisto en que solo me baso en mi experiencia personal tras haber convivido con grupos nazis y antinazis durante casi un año. Y no encontré grandes diferencias entre unos y otros. Extrema izquierda y extrema derecha no están tan distantes. Quizá porque los extremos siempre se rozan. Merecería todo un estudio aparte enumerar los paralelismos entre ambos movimientos, y no me refiero solo a los skinheads NS y los Sharp. Pero solo mencionaré la sensación de déjà vu que experimentaba cuando escuchaba a unos u otros expresar su victimismo. ¿Por qué el sistema siempre se mete con nosotros y no dice nada de los Sharp proetarras? ¿Por qué el sistema siempre se mete con nosotros y no dice nada de los nazis hijos de maderos o militares? Un victimismo que dice muy poco, sobre todo en el caso de los skins NS, de su supuesta naturaleza revolucionaria e imbatible. Sin embargo, sus respectivos discursos son igual de ingenuos y simplistas. Y sus odios a la policía, a la democracia, a la globalización, a los americanos, a los capitalistas, al gobierno. A los periodistas son los mismos. Igual que son similares sus atenciones hacia los presos políticos, de uno y otro bando, que mitifican como héroes de una supuesta revolución contra el sistema y que intentan tan conducir hacia la extrema derecha o izquierda respectivamente, con los mismos grandilocuentes discursos. Pronunciando con idéntica pasión mensajes de rebeldía, desobediencia, lucha contra el poder. Solo cambia su estética, pero la retórica de unos y otros es básicamente la misma. Con frecuencia, mientras estaba en un local nazi, en una casa ocupa, en las gradas ultras de un estadio, o en una manifestación anarquista, jugaba a imaginar que cambiaba los símbolos que exhibía mi interlocutor por los símbolos de su contrario, esvásticas por la A de anarquía, puño izquierdo en alto por brazo derecho alzado, arengas a los camaradas, por discursos a los compañeros, etc. y el fondo musical de Manu Chao por el de Setme 88, o viceversa, y el discurso casi podía ser el mismo. Tal vez los skinheads NS deberían convivir una temporada con los Sharp y los Redskins pasarse unos días con los fascistas. Seguro que aprenderían a comprender mejor el punto de vista de su adversario. Dejando al margen, claro está, los aspectos irreconciliables de ambos colectivos, como es su opinión sobre las drogas, la raza o la inmigración. Además, es hasta este punto que se nos dejan claros los objetivos de la investigación. La mente humana es algo extraño. Al igual que cualquier músculo del cuerpo, acusa el agotamiento cuando empieza a ser forzada más allá de sus límites. La verdad es que me hubiese gustado hacer un paréntesis, un alto en la investigación, pero ya había desaparecido demasiado tiempo de la circulación mientras exploraba el sector Sharp y Redskin. Además, me había propuesto conseguir varios objetivos, ganarme la confianza de los skinheads hasta el extremo de poder acompañarlos en sus agresiones y grabar el funcionamiento de las cacerías de inmigrantes, judíos o hinchas rivales de los ultras. Averiguar, y si era el caso demostrar, si los partidos políticos, los clubes de fútbol o las asociaciones culturales que en público abominaban de los cabezas rapadas, realmente eran los patrocinadores de estos grupos violentos. Acceder a los ideólogos del movimiento neonazi, veteranos políticos, filósofos, historiadores, etc., que forman la opinión y las creencias de los jóvenes skinheads y conseguir entrevistarlos. Capítulo 5. Ellas, cuando el skin lleva nombre de mujer. En este episodio se narra lo que significa ser mujer en el movimiento skinhead. A continuación, se presenta parte de las conversaciones con estas mujeres. Piénsalo bien. Las mujeres blancas somos superiores al resto de las mujeres, aunque solo sea socialmente. Deberíamos dar gracias a Odín por haber nacido blancas. Nosotras podemos decidir si queremos trabajar o no, si queremos tener hijos o no, si queremos casarnos con tal o cual hombre. A las mujeres de otras razas las venden como esclavas, las lapidan, les mutilan el clítoris. A todas las progres que reniegan de su raza me gustaría verlas convertidas en africanas o en moras o en indias una temporadita. Verías qué pronto suplicarían volver a nacer como blancas. Los ojos azules de Mara se iluminaban mientras hablaba de sus convicciones raciales, adquiriendo tintes rojizos como el fuego que sin duda consumía su apasionado corazón, ario hasta la médula. Como su alma ardiendo, que diría Leon Degrelle. Nosotras tenemos el empuje, la convicción y la posibilidad de ejercer la lucha política. De hacer algo por la revolución y por acercar la verdad a la gente. ¿Crees que si fuésemos de otra raza podríamos hacerlo? Además, todas las grandes mujeres de la historia, científicas, escritoras, artistas, todas eran blancas.
O dime tú si ha existido alguna Madame Curie, o alguna Leni Riefenstahl, o alguna Eva Braun de raza negra o mora. Nosotras las Skinheads Girls, todavía podemos llegar a decir que arriesgamos aún más, ya que nuestro corte de pelo aún identifica más y cierra más puertas. Esta es nuestra determinación en la vida, somos mujeres arias nacionalsocialistas y skinheads y lucharemos junto a los hombres por conseguir la ansiada victoria final. A todos aquellos que creen saber de nacionalsocialismo, pero en ellos está arraigado cierto machismo que solo les permite ver a la mujer en la cocina y cuidando de los hijos, simplemente decirles que se lean algunos de nuestros artículos, pues no creo que sepan mucho sobre nacionalsocialismo. Esto no es una posición feminista, ni mucho menos, ya que cada uno está orgulloso de lo que es, de lo que representa y de nuestra misión en la lucha que es el punto sublime de tal lucha, la procreación de la raza blanca. La mujer nacionalsocialista considera insultante para su personalidad el feminismo actual que aborrece la personalidad femenina y solo acepta un pseudomarxismo machista, cuajado de aberraciones sexistas y neuróticas. Todo ese movimiento feminista es obra de una campaña sionista contra nuestra cultura. La concepción feminista parte de que las diferencias entre hombre y mujer son producto exclusivo de la sociedad, de opresión y de la lucha entre los sexos y por tanto todas las diferencias deben ser eliminadas, tomando la igualdad total como la más deseable. No distinguir las diferencias intrínsecas, que niegan, de las diferencias provocadas por el miedo es el error básico feminista. Así están negando la existencia de la mujer como tal. Y concluían, el feminismo debe enmarcarse dentro de la línea igualitaria y antinatural de la democracia y el marxismo. No es por tanto una acción independiente, sino una secuela lógica de las ideas del sistema aplicadas a la concepción del sexo. No debe confundirse feminismo con la lucha de la mujer por eliminar aquellas diferencias creadas en la sociedad a causa de costumbres ya inútiles, por la violencia o injusticia. En las sociedades blancas actuales estos casos son raros. Es evidente que la lucha de las mujeres de principio de este siglo por eliminar las injusticias existentes es totalmente loable. ¿Cuál creéis que es la función de la mujer blanca NS en la sociedad europea? Creemos que tal y como va la sociedad hoy en día, la mujer NS debe luchar en primer lugar por el nacionalsocialismo, de todas las maneras posibles, conservación de nuestra raza y cultura, la cual nos están intentando por todos los medios arrancar, luchar por nuestra identidad europea, luchar por la familia y sus costumbres, luchar por nuestra tierra y tradiciones, luchar por nuestra condición de mujer femenina que en ningún caso se debe ver atacada por maltratos físicos o psicológicos, el aborto, acosos sexuales, etc. Y eso se consigue trabajando día a día y viviendo de acuerdo con nuestras ideas con una ética y estilo intachable. Capítulo 6. El sonido del odio. Aquí se caracteriza a la música que escuchan los nacionalsocialistas, música oil y RAC, Rock Against Communism, pasando por un rápido resumen de las bandas que existen en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, y terminando en la profundización de los grupos españoles. También se narra la vinculación entre neonazis, grupos políticos de extrema derecha y grupos musicales. Al respecto, el autor escribe lo siguiente: no me cansaré de repetir que todos, partidos políticos, grupos hoy, bandas skinheads, asociaciones neonazis y peñas ultras, forman parte de un complejo entramado ideológico. Los mismos perros con diferentes collares. Lobos disfrazados de corderos que, incomprensiblemente, han conseguido engañar a autoridades, periodistas, políticos, etc., que todavía hoy afirman que no existen vínculos entre esos colectivos. Sin embargo, como he repetido hasta la saciedad, un cabeza rapada es una persona que no ejerce solo como neonazi en una grada de fútbol, en un concierto RAC, en un mitin político o en una agresión callejera. Y quizás el mejor ejemplo lo encontramos en personajes como Javito, de Estirpe Imperial, o Edu, de Batallón de Castigo. Músicos pertenecientes a dos de las bandas de música nacionalista más importantes en la historia de España, que al mismo tiempo forman parte de colectivos neonazis como Hammerskin y peñas ultras como Ultrasur. La música dentro del movimiento NS tiene que servir como un arma para acercar a las personas, como un arma política y social que, aliada a una buena construcción musical, se torna un medio necesario y fundamental para expandir nuestro mensaje. Esta afirmación tiene mucha más trascendencia de la que pudiese aparentar a simple vista. La llamada música para el odio, por sus elocuentes letras, no es tan solo un fenómeno artístico aislado. Los grupos que componen el RAC y el OI no son solo músicos con estética neonazi. Son neonazis que utilizan su música para transmitir un mensaje, una clara invitación a la violencia radical, sea esa su intención o no.
Capítulo 7. Paganos, satánicos y esotéricos. Aquí se cuenta parte de la historia esotérica de los nazis y las prácticas paganas de los neonazis en España. El ocultismo nazi no murió con Hitler. Está vivo, activo. Y grupos como el Círculo de Estudios Indoeuropeos o Bloody Honor, las dos asociaciones neonazis españolas que han conseguido registrarse legalmente en los últimos años, se ocupan de mantener esa cultura pagana que sustenta la ideología de muchos jóvenes skinheads. Alberto se estaba refiriendo a la celebración del 112 aniversario del nacimiento de Adolf Hitler, que se conmemora todos los 20 de abril. Casi la totalidad de los neofascistas consideran al Führer como mucho más que un líder político. Para ellos es una especie de mesías, de avatar, de salvador del mundo y, mientras la mayoría de los occidentales dividen la historia en antes de Cristo o después de Cristo, ellos la separan en antes de Hitler o después de Hitler. De ahí que el 20 de abril de 1889 divida la historia de la humanidad en dos grandes épocas. No existe grupo neonazi que no festeje ese día de una u otra manera, y las más de las veces con elementos marcadamente paganos. También se explora la relación entre el nazismo y el islamismo, los denominados neonazis islámicos. Aquí pasa algo curioso, los neonazis fuera de Estados Unidos celebraron con júbilo la caída de las Torres Gemelas, que para ellos representa un símbolo sionista. Empero, los neonazis estadounidenses no vieron con buenos ojos este acto, ya que perdieron familia. A partir de esto, se vivió una fuerte escisión entre neonazis de Oriente y Occidente. Capítulo 8. El poder de la ira. Aquí se narra cómo los partidos de ultraderecha utilizan a los skinheads para obtener votos. También, el periodista logra contactar con Ramón B., uno de los considerados máximos ideólogos del neonazismo a nivel mundial. Alguien que apuesta por un nacionalsocialismo ético, entre comillas. A continuación, se presenta un extracto del cruce de palabras que mantuvieron. ¿Cómo definiría el perfil de un verdadero nacionalsocialista? El NS actual tiene la fama que se merece. Lo siento. Las revistas de jóvenes nazis están muchas llenas de violencia, de dibujos agresivos, calaveras, armas, garrotes, frases de odio, peleas. En Sedade nuestras revistas hablaban de lo positivo, íbamos a la montaña, oíamos conciertos, leíamos poesías y escuchábamos a Beethoven. El NS hasta hace unos años era algo de gente con un estilo pacífico y algo romántico. Jamás se nos ocurrió presentar nada con afán de odios y violencia gratuita. Era impensable eso de ir con cara de matón de tercera y agredir a un moro u homosexual aislado. El fútbol jamás nos interesó como forma de odiar a otros equipos o exhibir porras. El perfil de un NS no es el de alguien especial, esto es lo primero. Es un hombre del pueblo, alguien que vive con el pueblo, sin sectas ni bandas urbanas. Y su ética es la de toda nuestra raza de siempre, ser honrado y ser responsable, decente. Nada más. No hay nada especial. Lo que hace especial nuestro estilo es que la gente ya no lo tiene, que se ha perdido por la influencia sionista. Pero no es nada más que ser una buena persona. Me ha parecido superfluo eso de los manuales de ética NS. Bueno, como recordatorio, pero es puro sentido común, es la ética que siempre hubo. Y, el autor, páginas después, remata sobre la realidad de los skinheads, en contraposición con la anterior visión idílica de Ramón. Los skinheads son la esencia, la base y el pilar del movimiento neonazi internacional. Son soldados políticos, tropa de a pie, y como tales, una especie de inocentes huérfanos en busca de un mando, de un líder que guíe sus pasos. En ocasiones he presenciado, maravillado y aterrado a la vez, conversaciones entre cabezas rapadas que discutían sobre el futuro del movimiento y el nuevo Führer que todos están esperando. Un mesías, un dirigente, un apóstol del Cuarto Reich capaz de unir a todos los neonazis del mundo en busca de la victoria final. Capítulo 9. Cazadores de hombres. Aquí se narra la relación directa que existe entre la directiva del Real Madrid y los miembros de Ultrasur. Finalmente, conseguí todas esas entrevistas, en las que jugadores como Guti, Figo, Iván Campo, Iker Casillas o Raúl alababan a los ultras del Real Madrid, posando con los productos que Ocha vendía en el Moai. En el caso de Raúl es más grave porque, a pesar de haber homenajeado a Aitor Zabaleta, el joven asesinado por los ultras neonazis del Español, en el pregón que dio en Madrid el 18 de diciembre de 1998, había cantado las maravillas de Ultrasur en una entrevista publicada en el fondo Hay Sitio, N. 8, 5 de febrero de 2001.
Y volvía a hacerlo en otra entrevista, publicada después de la polémica denunciada por El País, en el número 21, del año 2001, correspondiente al 29 de septiembre de 2001, de la misma publicación Ultra. Los jugadores del Real Madrid, ídolos de miles de jóvenes en todo el mundo, se deshacían en elogios a los ultras. Ni una palabra de reproche, ni una mención a sus símbolos nazis, a sus esvásticas, o que pudiésemos cantar libremente el cara al sol en las gradas de su estadio. Lo que, por otro lado, me parece un ejercicio de tolerancia extraordinario. Sobre todo, cuando he visto cómo reaccionaban los mismos skinheads que hondamente se quejan de la censura de la que son víctimas, al encontrarse con un joven izquierdista que cantaba la Internacional. Solo 90 minutos después, al terminar el partido, yo mismo participaría en las palizas a jóvenes izquierdistas cuyo terrible delito era llevar el pelo largo, una bufanda de los Osasuna o una camiseta del Che Guevara. Pero supongo que eso a los jugadores o directivos del Real Madrid se la trae al pairo, mientras las agresiones, o incluso los apuñalamientos, se den fuera del estadio. Las declaraciones de los jugadores a los Ultrasur no tienen desperdicio. Y la campaña publicitaria con la que obsequian a los neonazis ultras, posando con sus banderas, bufandas o revistas, simplemente no tiene precio. Guti, Figo, Casillas o Raúl cobran millones por posar con cualquier otro producto comercial. Pero estoy seguro de que posan con los productos de la marca Ultrasur, cuyo segundo solicitante en el registro de la propiedad es el mismísimo Ocha, totalmente gratis. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese apoyo desmedido e incondicional por parte del club y los jugadores a una peña plagada de neonazis organizados y activos componentes del movimiento neofascista internacional? La respuesta es muy sencilla, aunque yo mismo tardé tiempo en comprenderlo. Me resultaba increíble que un club de fútbol pudiese permitir en sus gradas, y menos aún apoyar hasta estos extremos, a un grupo neonazi. Mi conclusión es que esa colaboración entre ultras, no solo Ultrasur, y clubes de fútbol se debe a los siguientes motivos. 1. Apoyo. La labor de guerra psicológica que cualquier grupo ultra desarrolla en las gradas de su estadio es importantísima. Nos dejábamos la voz, literalmente, animando al Real Madrid durante todo el partido. Hasta el extremo de que puedo prometer que yo he salido del Santiago Bernabéu tras una jornada de animación en las gradas, absolutamente afónico y sin saber si habíamos ganado o perdido el encuentro. Asusados por Raúl B y su megáfono, no dejábamos de animar y cantar ni un segundo. Supongo que ese apoyo psicológico es especialmente efectivo cuando se trata de insultar o asustar al portero del equipo contrario, con objeto de desconcentrarle. O cuando el equipo juega fuera de España, lejos de los aficionados de siempre, y solo los ultras animan. Pero ¿qué ocurriría si toda esa energía se volviese contra el club o contra el presidente? 2. Miedo. Poco después de ese partido, el diario Marca denunciaba que uno de sus redactores y un jugador del Atlético de Madrid habían sido agredidos a la salida del estadio por ultras del Frente Atlético que reprochaban al futbolista no haber contribuido con un donativo al desplazamiento de los ultras para asistir a un partido en mis islas. Y puedo garantizar que la imagen de un grupo de skinheads amenazantes puede infundir el suficiente temor como para que cualquier deportista de élite ceda unas camisetas, balones o botas dedicadas, o incluso haga aportaciones económicas a la peña, víctima de un vil chantaje. ¿Qué coño? Con la cantidad de millones que ganan gracias a nosotros, que suelten un poco, me decía un Ultrasur al respecto. Además, y esto también es importante, un grupo de ultras desbocados puede cerrar un campo de fútbol o propiciar graves sanciones al club. Cuando en abril de 1998, minutos antes de iniciarse el Real Madrid-Borussia de Dortmund, ultras radicales derribaron la portería, el club fue multado con 60 millones de pesetas y aquel partido de la Liga de Campeones tuvo que ser retrasado varias horas. Evidentemente, digan lo que digan los expertos, los ultras tienen un cierto poder tanto fuera como dentro del estadio. 3. Política. El diario El Mundo destapaba el 7 de julio del año 2000 el enésimo escándalo de la peña. El mismísimo Ocha, líder del grupo, acudía a las oficinas de Lorenzo Sanz, en la 7ª planta de cierto edificio de la Castellana, para colaborar en su campaña electoral a la presidencia del Real Madrid. Ocha utilizaba a los miembros de Ultrasur, que además eran socios del Real Madrid, para apoyar la candidatura de Sanz y desde sus oficinas en Castellana telefoneaba a sus ultras, pidiéndoles el voto para Sanz. El mismo Ocha rellenaba las papeletas y luego se reunía con los socios de la peña, en un pub cercano al Bernabéu, para que las firmasen. Evidentemente, para los directivos de cualquier club, es mucho mejor tener a los ultras contentos, sean neonazis o ultraizquierdistas.
Y si no, que se lo pregunten a Alfonso Ucía, que osó presentarse a las elecciones para la presidencia de Real Madrid sin contar con los Ultrasur. Su oficina electoral sufrió todo tipo de actos vandálicos, apareciendo frecuentemente decorada con grafitis y pintadas nazis de corte amenazante. Parece que los ultras, de uno y otro pelaje, quieren dejar claro a los clubs quiénes son realmente los que mandan en el estadio. Y muchos directivos aceptan ese pacto no escrito. Les facilitan una oficina propia en el recinto deportivo, Jesús Gil también lo hacía, les facilitan invitaciones y entradas para la venta clandestina, les otorgan privilegios que están muy por encima de los de cualquier otro aficionado. Y sí, en el exterior del estadio, se dedican a apalear o asesinar negros, indigentes, judíos o miembros de otras hinchadas. Basta con cerrar los ojos y decir, yo no sabía. Al inicio de la temporada 2001 a 2002, y tras permanecer en el exilio de la grada joven desde la famosa caída de la portería en el 98, el club premió el ejemplar comportamiento de Ultrasur, devolviéndole su histórica ubicación en el fondo sur del Bernabéu. Si es que en el fondo son buenos chicos. Un poco nazis, pero buenos chicos. También se narra, con lujo de detalle, una de las golpizas que propinaron los ultras neonazis a los aficionados de los Osasuna en los alrededores del Santiago Bernabéu después de un partido. Al respecto, el autor concluye lo siguiente. Me encantaría que hubiesen estado allí Miguel Serrano, Ramón B. o cualquiera de los ideólogos del CEI o de CEDADE para contemplar el fruto de su obra. No importa que intenten convertir el nacionalsocialismo en una filosofía de vida ética. No importa que aboguen por la música clásica antes que por el RAC, por el cabello cortado a cepillo antes que por el rapado al cero, por los trajes de marca antes que por las bomber. Aquellos Ultrasur leían Mundo NS, bajo la tiranía y la voz del pueblo, frecuentaban los chats de Hispania Gotorum y Resistencia Aria en Internet, daban su voto a Democracia Nacional, a UNO o al MSR, y en esos libros, revistas o programas electorales es donde encontraban las justificaciones pseudopolíticas para considerar como algo lícito y razonable apalear a todos los subhumanos, alimentada y argumentada por los ideólogos del nacionalsocialismo, quieran ellos o no. Cartas a un skinhead. La vida de Antonio Salas tras la publicación de Diario de un Skin. Aquí se exponen una serie de cartas que señalan los impactos que tuvo el libro después de su publicación. A continuación, presento los fragmentos que más me interesaron. He recibido tu email y comprendo tu enojo. Imagino que habrás sentido muchas cosas al leer mi Diario de un Skin y descubrir que quien creías un camarada nacionalsocialista era en realidad un periodista infiltrado. Puedo comprender tu decepción, tu indignación y hasta tu ira. Pero tú y yo compartimos muchas cosas y sabes mejor que nadie que todo lo que cuento es absolutamente cierto. ¿Cuántos años hace que eras skinhead? ¿6, 7, 8? ¿Y en todo este tiempo no te habías dado cuenta de cómo os manipulaban? Ya sé que te ofende que compare a tu amado movimiento Skin NS con una secta, pero eres un joven inteligente y sé que ahora tú también intuyes que tal vez la comparación no sea tan desacertada. En tu email solo me dices que has decidido distanciarte del movimiento tras la publicación de mi libro. Imagino que ahora estarás pasando una crisis de fe en tus convicciones nacionalsocialistas, una tormenta mental. Casi puedo sentir tu angustia al replantearte todo lo que has creído durante estos años, al sospechar que tus admirados ideólogos tal vez han estado manipulando tu lealtad y la de tus camaradas. Pero los nazis reivindicáis el revisionismo. Pues ahora yo te invito a que revises el nacionalsocialismo y el movimiento skinhead. Tal vez no te consuele, pero no has sido el único. En estos días posteriores a la publicación del libro, estoy recibiendo infinidad de correos electrónicos de nazis, skins y fascistas. La mayoría son para insultarme o amenazarme, pero cada día me están llegando más cartas y correos electrónicos de jóvenes skins veinteañeros, como tú, que tras leer mi diario han decidido apartarse del movimiento. Estoy seguro de que muchos de ellos, de vosotros, no renunciaréis a vuestras creencias paganas, o al honor, la tradición o el nacionalismo, pero al menos ya no seguiréis, como borregos disfrazados de lobos, las órdenes de los cobardes que se ocultan tras las peñas ultras, los partidos políticos, las asociaciones culturales, o las distribuidoras discográficas o bibliográficas, que solo ambicionan vuestro dinero, vuestros músculos y vuestra devoción. Ahora, aunque os sintáis solos, sin la fuerza del grupo, seréis más libres. Pero ya no podréis delegar en nadie la responsabilidad de vuestras acciones ni de vuestras decisiones. Tendréis que demostrar que la fuerza de la que presumís no solo la tenéis en los músculos, sino en el corazón y en la mente.
Y que vuestras almas ardiendo no se apagarán con un puñado de lágrimas derramadas al descubrir que los nazis sois solo un grupo más, una tribu más, una opción más, tan manipulada, dirigida y utilizada como todas. Ahora estaréis solos, pero seréis libres. Cada día que pasa continúo sorprendiéndome más por la repercusión del libro. Es como un reguero de pólvora. Muchos periodistas están enterándose ahora de la existencia del diario de Unskin y en la editorial están recibiendo solicitudes de entrevistas a diario. Lo sorprendente es que la noticia ha traspasado las fronteras y hoy mismo me han llamado de una revista belga, de un periódico alemán, de una emisora latinoamericana y hasta de la agencia Reuters. Por ellos me enteré de que en Chile el mismísimo exembajador e ideólogo neonazi, Miguel Serrano, había sido entrevistado en un diario de su país por culpa de mi libro. Y tiene el valor de negar su influencia y vinculación con los skinhead, a los que os acusa de que los infiltra la CIA, la KGB y el Mossad. Seguro que tú tienes tantos videos o fotos de Serrano rodeado de devotos skinhead como yo. Pero como os advertía en mi diario, él, como los demás ideólogos, partidos políticos, peñas deportivas, asociaciones culturales, órdenes neopaganas, etc., os usan cuando les sois útiles y después reniegan de vosotros. Ya ves que no ha hecho falta mucho tiempo para que me diese la razón. Ah, por cierto, no tiene menos pudor al negar que exista relación entre el movimiento neonazi y el integrismo islámico. Y eso que ha estado en España arropado por los mismos nazis editores de Hiperbórea que ahora editan revistas islámicas. Supongo que después del 11S no les resulta cómodo que se los vincule con el integrismo musulmán. Te confieso que la hipocresía de vuestros ideólogos ante el libro me irrita. Soy consciente de que a raíz del libro, al menos en España, el movimiento skin se ha sacudido hasta los cimientos. Sé que ahora hay encarnizadas discusiones internas, algunas deserciones y una generalizada paranoia sobre quién puede ser o no ser un infiltrado. Pero también sé que ahora todo el mundo puede conoceros mejor. Que vuestro movimiento despierte ahora más curiosidad o desprecio que antes de mi diario no es algo que yo pueda controlar. Pero no permitiré que nadie instrumentalice lo que es una investigación periodística. Y hablando de periodistas, quizás este es el colectivo que más ha sufrido las reacciones de mi libro. La verdad es que me siento terriblemente halagado con los comentarios que han hecho casi todos los colegas, hartos de sufrir la saturación del tono rosa en la profesión o del uso de la cámara oculta para programas cardíacos. Pero confieso que las felicitaciones que más me han enorgullecido no son las de los periodistas en activo, sino las de muchos estudiantes de ciencias de la información que se han puesto en contacto conmigo estos días. Me alegro de que mi trabajo les haya renovado la pasión por el oficio, pero desde luego no soy un ejemplo a seguir ni invitaría a nadie a utilizar mis métodos. Tampoco soy nadie para dar consejos, y menos aún a los periodistas, pero me gusta pensar que tal vez mi trabajo pueda ayudar a alguno de esos estudiantes a mantener muchos años la esperanza de que la verdad y un buen titular son compatibles. Tal vez haya que esforzarse un poco más, pero merece la pena. Sin embargo, tal vez ellos, los periodistas y sobre todo los corresponsales deportivos, sean los que estén sufriendo en sus carnes el odio generado por mi trabajo. La nueva consigna en los grupos ultras, especialmente los neonazis, es la casa del periodista. Como si agrediendo a un cámara o a un fotógrafo pudiesen evitar el que ya todo el mundo sepa quiénes son y conozca el absurdo océano de odio en que viven sumergidos. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.